A la 1 de la mañana, mis papás me rogaron por $20,000. Tu hermano está en urgencias. Y yo hice una sola pregunta que no quisieron contestar. Les dije, llámale a tu hija favorita. Y colgué. A la mañana siguiente, la policía tocó a mi puerta. La pantalla del teléfono decía, mamá, cuando iluminó mi buró a las 12:47 a.m. Debí saberlo desde ese instante. Mi madre nunca llama después de las 9 a menos que alguien se haya muerto. Pero el instinto le gana a la lógica cuando te despiertan de golpe. Contesté, Natalie. Su voz temblaba, aguda de esa manera que te deja la columna rígida. ¡Ay Dios! Natalie, gracias a Dios contestaste. ¿Qué pasa? Ya estaba incorporada, con la adrenalina inundándome. Mi esposo, Derek, se movió a mi lado pero no despertó. Podía dormir aunque hubiera un huracán. Es Cameron, tu hermano. Tiene 29 años, perpetuamente desempleado, y ha sido el centro de cada crisis familiar la última década. Está en la sala de urgencias. Dicen, Natalie, dicen que necesita cirugía de emergencia y que no la van a hacer sin... Su voz se disolvió en sollozos. Sollozos de verdad, o al menos sonaban de verdad. Yo había escuchado llorar a mi mamá exactamente 4 veces en mi vida. Cuando murió mi abuela, cuando a mi papá le dio un infarto, cuando mi hermana Sophie destrozó su coche con mi sobrino atrás. Y ahora, la voz de mi papá cortó el ruido de fondo, seca y autoritaria. 20,000, los necesitan ya, o lo mandan a la casa. El número me pegó como agua helada. 20,000 a las 12:47 a.m. por una cirugía de emergencia. Algo en mi cerebro se atoró ahí. Un ganchito de esto está mal. Pero mi mamá seguía llorando, mi papá seguía hablando, y la falta de sueño te vuelve tonta. ¿En qué hospital? Pregunté sacando las piernas de la cama. Voy para allá. ¿Qué le pasó? Silencio. No el silencio de mala señal, el silencio de una pausa que no debería existir. ¿Mamá? Insistí. ¿En qué hospital está? En St. Mary's, dijo mi papá rápido. Demasiado rápido. Pero no necesitas venir. Necesitamos que transfieras el dinero. Tienen un plazo de 24 horas para el depósito. Espera, me paré. Mis pies descalzos se helaron sobre la duela. ¿Qué depósito? En urgencias no te piden depósitos antes de atender. Eso es ilegal. No es urgencias, dijo mi mamá, y de pronto su voz sonó más firme. Es el piso de cirugía. Dicen que como no tiene seguro, entonces voy a hablar yo directamente al hospital con facturación. Dije, dame el número de cuarto. Otra pausa, más larga. Natalie. La voz de mi papá cambió al tono que usaba cuando esperaba obediencia inmediata. El tono que había funcionado conmigo durante 32 años. Deja de hacer preguntas y haz esto. Tu hermano tiene dolor. Cada minuto que pierdes discutiendo es un minuto más que él sufre. Y ahí estaba. Lo que siempre funcionaba. La culpa. La imagen de Cameron sufriendo mientras yo, la hija exitosa, con trabajo estable y cuenta mancomunada, hacía preguntas egoístas sobre logística. Pero algo había cambiado en mí el último año. Tal vez fue la terapia. Tal vez fue tocar fondo tras la última crisis de Cameron, cuando yo fui la única que firmó como aval en un préstamo que jamás pagó, destrozándome el historial. Tal vez fue puro cansancio. ¿Qué hospital? Repetí, plana. Dame el nombre, la dirección y el número de cuarto. Ya te dijimos St. Mary's. ¿Cuál St. Mary's? Hay 3 en este condado. El llanto de mi mamá se intensificó. ¿Por qué estás así? Es tu hermano. ¿No te importa que... Si no me pueden decir en qué hospital está? Interrumpí. Entonces llámenle a Sophie. Total es su favorita. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El resentimiento que me había tragado por 32 años se cristalizó en una sola frase. Silencio mortal. Luego la voz de mi papá, baja y furiosa. ¿De veras vas a hacer esto? ¿Vas a dejar que tu hermano sufra por tus...? Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escaparse. Me quedé viendo el teléfono, medio esperando que sonara de inmediato. No sonó. Lo puse boca abajo en el buró y me acosté otra vez, jalándome la cobija hasta la barbilla aunque estaba completamente despierta y con el pulso disparado. Derek se volteó. ¿Todo bien? Sí, susurré en la oscuridad. Duérmete. Pero yo no dormí. Me quedé ahí hasta que el cielo empezó a aclarar, la mente girando en todos los escenarios posibles. Cameron sí estaba herido, y yo me negué a ayudar. Cameron no estaba herido, y era otra manipulación. Mis papás no me volverían a hablar jamás. Había cometido el peor error de mi vida. Por fin me había defendido. A las 6:13 a.m., alguien tocó la puerta principal. Capítulo 1. El toque. No fue un toque amable. Fue ese golpeteo autoritario que te prende el sistema nervioso como tablero eléctrico. Toque de policía, toque de notificador, toque de malas noticias. Me puse una sudadera encima de la pijama y caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. Por la mirilla había 2 policías en el porche. Uno mayor, con canas en las sienes. Uno joven, con corte militar y libreta. Mi primer pensamiento fue, Cameron está muerto. Vienen a decirme que Cameron está muerto y es mi culpa. Abrí la puerta, con la voz atorada. ¿Sí? ¿Natalie Henderson? Preguntó el mayor. Su placa decía Sargento Reeves, 23 años en la corporación, según los numeritos abajo de su nombre. Sí, señora, necesitamos hacerle unas preguntas sobre una llamada telefónica que recibió anoche. ¿Podemos pasar? ¿Qué llamada? Pero en cuanto lo dije, lo supe. Se me cayó el estómago. Una llamada sobre una emergencia familiar y una solicitud de $20,000.
Me hice a un lado y los dejé entrar. Mi sala de pronto se sintió demasiado chica, demasiado expuesta. Los platos del desayuno en el fregadero, las botas de trabajo de Derek junto a la puerta. Toda la realidad mundana de mi vida a punto de ser revisada por extraños. El sargento Reeves se sentó en mi sofá sin invitación. El joven, oficial Martínez, según su placa, se quedó de pie, observándome con esa atención cuidadosa de quien está entrenado para detectar mentiras. Cuénteme la llamada, dijo Reeves, sacando una grabadorcita, de principio a fin. Lo hice. Mi voz sonaba rara en mis propios oídos. Mecánica, plana, mientras recitaba la conversación. La hora, la voz de mi mamá, la supuesta emergencia de mi hermano, la exigencia de 20,000, mis preguntas sobre cuál hospital, el enojo de mi papá, mi última frase antes de colgar. Cuando terminé, ambos me miraban con una expresión que no supe leer. ¿Hizo la transferencia?, preguntó Martínez. No. ¿Llamó al hospital para verificar? No. La vergüenza me cayó encima. No sabía a cuál. No quisieron decirme. Reeves asintió despacio. Señora Henderson, el número que la llamó anoche era un número falsificado. Lo hicieron parecer como si fuera el teléfono de su madre, pero el origen real es un servicio VoIP con sede en el extranjero. Me tardé un segundo en entender. ¿Falsificado? Las voces que escuchó, dijo Martínez con cuidado, probablemente eran generadas por IA o grabaciones manipuladas para sonar como sus padres. Hemos visto un aumento de estas estafas. Les llaman secuestro virtual o estafa de emergencia. El que llama usa información personal de su familia para que parezca legítimo. Se me aflojaron las piernas y me dejé caer en la silla frente a ellos. Entonces, mi hermano no está herido. Revisamos todas las salas de urgencias en un radio de 80 kilómetros, dijo Reeves. Nadie llamado Cameron Henderson ingresó a ningún hospital anoche. El alivio me pegó tan fuerte que me mareé. Cameron no estaba herido. Cameron no estaba sufriendo mientras yo... Entonces, ¿cómo supieron? Pregunté, y la voz se me elevó. ¿Cómo supieron el nombre de mi hermano? ¿Cómo supieron que me llamaran a mí? ¿Cómo supieron que yo tenía dinero? Los oficiales se miraron. Eso, dijo Reeves lentamente, es lo que necesitamos averiguar. Estas personas suelen conseguir información por redes sociales, filtraciones de datos o... Hizo una pausa. O por alguien cercano a la víctima que se las da, ya sea a propósito o sin querer. ¿Alguien cercano? Repetí, entumecida. Necesitamos que vaya a la estación a levantar una declaración formal, dijo Martínez. Y necesitamos ver su teléfono, registros de llamadas, mensajes, cualquier cosa de anoche. Asentí en automático, pero mi mente se quedó trabada en una sola frase. Alguien cercano. Capítulo 2. La declaración. La comisaría olía a café quemado y limpiador industrial. Me llevaron a un cuartito de entrevistas. Paredes grises, mesa metálica, cámaras en las esquinas. Me dejaron sola 10 minutos que se sintieron como horas. Cuando Reeves regresó, venía con una mujer como de 40 y tantos, ojos filosos, saco gastado. Esta es la detective Angela Morrison, dijo Reeves. Se especializa en casos de fraude financiero. Morrison se sentó frente a mí y sacó una laptop. Señora Henderson, he estado revisando su caso. Necesito hacerle unas preguntas que pueden ser incómodas, pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Puede? Sí. Hábleme de su relación con su familia. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso con...? Señora, dijo Morrison suave. Solo conteste. Y contesté. Le hablé de mis padres. De mi papá, electricista jubilado con ideas tradicionales sobre la lealtad familiar. De mi mamá, ama de casa que dedicó su vida a sus hijos. Le hablé de Cameron, el niño dorado que no podía hacer nada mal, pese a una década de trabajos fallidos, choques y dinero prestado. Le hablé de Sophie, la más chica, 26, aún viviendo en casa y tratada como adolescente. Y le hablé de mí, la de en medio, la responsable, la que tenía que arreglarlo. Morrison escuchó sin interrumpir, tecleando notas de vez en cuando. Cuando terminé, preguntó, ¿cuántas veces en el último año sus papás le han pedido dinero? Empecé a contar y perdí la cuenta. No sé, ¿10? ¿15? ¿Y cuánto les ha dado? Se me encendió la cara. No sé exacto. Estime. Tal vez 40,000 en los últimos 3 años. La expresión de Morrison no cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos. ¿Lástima? ¿Reconocimiento? ¿Alguna vez se lo pagaron? Decían que sí. Siempre decían que sí, pero no. Morrison giró la laptop hacia mí. Le voy a mostrar algo. Anoche a las 12:53 a.m., 6 minutos después de la llamada, alguien intentó iniciar una transferencia bancaria desde su cuenta. Se me heló la sangre. ¿Qué? El intento fue marcado por el sistema antifraude de su banco porque fue fuera de horario y por una cantidad inusualmente alta. La transferencia se bloqueó y eso detonó el reporte inicial. El banco nos contactó. Rastreamos la llamada que la precedió y llegamos con usted. ¿Alguien intentó robar de mi cuenta? Alguien intentó transferir $20,000 de su cuenta de cheques a una cuenta registrada a nombre de C. Henderson. El cuarto se me ladeó. Cameron Henderson, confirmó Morrison. Su hermano. Pero aquí está lo interesante. La cuenta se abrió hace 6 días usando el nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento de su hermano. La solicitud se hizo en línea y la dirección IP rastrea a una ubicación residencial aquí en la ciudad. Hizo una pausa para que me cayera. La dirección actual de su hermano aparece como la casa de sus papás, ¿correcto? Sí.
¿Y su hermana Sophie vive ahí también? Sí. Morrison cerró la laptop. Señora Henderson, necesito preguntarle directamente. ¿Cree que algún miembro de su familia podría estar involucrado en esto? La pregunta se quedó flotando como humo. Yo quería decir que no. Quería defenderlos. Insistir en que fueran como fueran. No me robarían. Pero no pude, porque la verdad era que ya no lo sabía. Capítulo 3. La evidencia. Morrison nos hizo café que sabía a cartón, pero me lo tomé porque necesitaba tener algo entre las manos. Esto es lo que sabemos, dijo, abriendo un archivo en su laptop. La llamada con número falsificado vino de un servicio VoIP, que requiere pago y registro de usuario. Estamos intentando conseguir esos registros, pero a menudo aceptan criptomonedas y no verifican identidades. Eso es difícil. Pasó a otra pantalla. El intento de transferencia se inició usando sus credenciales de banca en línea. Eso significa que quien lo intentó tenía su usuario, su contraseña y las respuestas de sus preguntas de seguridad. Yo uso verificación de 2 factores, dije. Ahora sí, hace 6 días no. El banco muestra que usted la activó ayer en la mañana, después de que los contactamos por el intento de fraude. Se me subió la vergüenza al cuello. Llevaba meses queriendo activarla. Nunca lo hice. Morrison siguió, neutra. La cuenta a la que iba a ir el dinero se abrió con la información de su hermano, pero, y esto es importante, su hermano no la abrió. ¿Cómo sabe? Porque lo contactamos esta mañana y no tenía idea de qué hablábamos. Presentó un reporte por robo de identidad hace 1 hora. Parpadeé. ¿Hablaron con Cameron? Sí. Y estaba muy confundido de que le preguntáramos por una cirugía de emergencia que nunca tuvo en un hospital al que nunca ingresó. Morrison abrió otro documento. Su hermano también nos dijo algo interesante. Hace unas 2 semanas perdió su cartera. Tenía su licencia, su tarjeta del Seguro Social y su tarjeta de débito. Reportó la pérdida a su banco. Le dieron tarjetas nuevas, pero no levantó denuncia. Se me secó la boca. ¿Dónde la perdió? Dijo que la dejó en la barra de la cocina en casa de sus papás y cuando regresó por ella, ya no estaba. Supuso que la había tirado en otro lado y se le olvidó. La implicación era clarísima. Alguien en esa casa tomó la cartera de Cameron. Alguien en esa casa usó su información para abrir una cuenta. Alguien en esa casa hizo esa llamada. Necesito preguntar algo, dije, casi en susurro. La voz por teléfono. Usted dijo que podía ser IA o manipulación, pero sonaba exactamente como mis papás. Exactamente. ¿Cómo es posible? La expresión de Morrison se suavizó apenas. La IA moderna puede clonar una voz con tan solo 3 segundos de audio. Si alguien tenía grabaciones de sus papás, buzones de voz, videos, publicaciones en redes, puede crear una falsificación muy convincente. ¿Pero por qué harían esto? ¿Por qué no pedirme dinero directo como siempre? Porque, dijo Morrison en voz baja, usted empezó a decir que no, ¿verdad? La precisión de eso me pegó como bofetada. 6 meses antes, había empezado terapia. Mi terapeuta, la doctora Patricia Vance, 15 años de experiencia clínica, especializada en sistemas familiares, me había puesto un nombre a lo que vivía: abuso financiero. Tu familia te entrenó para responder a la manipulación emocional con dinero, me dijo en una sesión. Te hicieron responsable de sus crisis, y cuando empezaste a poner límites, las crisis escalaron. Tenía razón. Mientras más decía que no, más dramáticas se volvían las peticiones. Cameron necesitaba renta o se quedaba en la calle. Sophie necesitaba reparar el coche o perdía su trabajo. Mis papás necesitaban pagar cuentas médicas o mi papá se quedaba sin su medicamento del corazón. Cada crisis diseñada para hacerme sentir que yo elegía el dinero por encima de la familia, por encima del amor, por encima de la decencia humana. Sí, admití con Morrison. He estado diciendo que no. No les gusta. Morrison asintió. Necesito que piense con cuidado. ¿Quién en su familia sabe su información bancaria? Quería decir nadie, pero no pude, porque la verdad era más enredada y más vergonzosa de lo que quería admitir. El año pasado, cuando a mi papá le dio el infarto, mi mamá me llamó en pánico. Yo estaba a 3 estados en una conferencia de trabajo. Ella necesitaba pagar la ambulancia de inmediato, según ella, o no lo iban a trasladar. Yo la guié para que entrara a mi banca en línea desde su computadora y transfiriera el dinero directamente. Pensé cambiar la contraseña después. Nunca lo hice. Mi mamá conoce mis datos de acceso, dije, y las palabras me supieron a ceniza. Desde el año pasado. Le dejé usar mi cuenta una vez. Una vez que usted sepa, dijo Morrison, sin crueldad. Capítulo 4. La confrontación. Morrison me pidió no contactar a mi familia hasta que terminara la investigación. Acepté, porque ni siquiera sabía qué les diría. Pero 2 horas después, mi mamá llamó. Me quedé viendo el teléfono, con el dedo sobre rechazar. Luego contesté y de inmediato se lo pasé a Morrison, que me dijo que hiciera eso si me buscaban. Morrison puso la llamada en altavoz. Natalie. La voz de mi mamá estaba tensa de preocupación. La policía acaba de venir. Estaban preguntando cosas de Cameron y... Natalie, ¿qué está pasando? ¿Por qué le hablarías a la policía de tu propia familia? Señora Henderson, dijo Morrison, profesional y fría. Soy la detective Angela Morrison de la Unidad de Delitos Financieros. Estoy aquí con su hija. Necesito que escuche con atención. Usted y su familia son parte de una investigación activa por fraude. ¿Fraude? La voz de mi mamá se elevó. No hicimos nada. Natalie, diles. Señora Henderson,
interrumpió Morrison. Alguien usó su número para hacer una llamada fraudulenta de emergencia a su hija anoche, exigiendo $20,000. Después, alguien intentó acceder ilegalmente a su cuenta bancaria. Tenemos evidencia. Eso es imposible, dijo mi mamá, pero la voz le tembló. Nosotras no la llamamos. Estábamos dormidos. Alguien la llamó, dijo Morrison. Y alguien intentó robarle $20,000 usando información a la que solo familiares tendrían acceso. Ahora, puede cooperar con esta investigación o puede hacerla más difícil. ¿Qué prefiere? Silencio del otro lado. Luego, en voz baja, ¿podemos hablar con Natalie? ¿A solas? No, dije encontrando mi voz. Lo que tengan que decir, díganlo frente a la detective Morrison. Natalie, por favor. Mamá, se me quebró la voz pese a mi esfuerzo. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Qué cosa? ¿Intentaste robarme? Yo jamás haría eso. Entonces, ¿quién? Silencio. Lo suficiente para que yo supiera la respuesta antes de que la dijera. Sophie quería hablar contigo, dijo por fin mi mamá, chiquita la voz. Tiene algo que decirte. Capítulo 5. La verdad. 20 minutos después, Morrison y yo estábamos en un cuarto de entrevistas frente a Sophie y mis papás. Mi papá se veía más viejo de lo que lo había visto jamás. Hombros caídos, cara ceniza. Mi mamá no podía sostenerme la mirada. Sophie lloraba. Perdón, susurró Sophie. Perdón, Nat. Dile lo que hiciste, dijo mi papá, áspero. Dile todo. Sophie se limpió la nariz con un pañuelo ya hecho pedacitos en sus manos. Tenía deudas, tarjetas de crédito. Las topé y no podía. Me estaban llamando cobradores y no sabía qué hacer. ¿De cuánto es la deuda?, preguntó Morrison. 18,000. Me dio náusea. ¿Y pensaste que robarme era la solución? No iba a robar, dijo Sophie desesperada. Iba a pedir prestado. Te iba a pagar cuando me llegara mi devolución de impuestos. Eso es lo que siempre dicen, interrumpí. Cada vez. Siempre dicen que van a pagar y nunca lo hacen. Sophie se encogió. Lo sé que soy pésima con el dinero. Sé que siempre la riego. Pero estaba desesperada. Y pensé que si parecía una emergencia, si Cameron estaba herido, no ibas a hacer preguntas. Ibas a ayudar como siempre. Entonces te robaste la cartera de Cameron, dijo Morrison. Usaste su información para abrir una cuenta a su nombre. Creaste una emergencia falsa para manipular a tu hermana y que enviara dinero que te llegaría directo a ti. No pensé que fuera a robar, dijo Sophie, débil. No, de verdad. Es dinero de la familia. Y tú tienes tanto, ni lo habrías extrañado. Ya, dije, temblando. Ya, cállate. Sophie volteó a ver a mis papás. Díselo. Dile cómo lo platicamos. Sophie, dijo mi mamá cortante. No, pero ya era tarde. Yo estaba viendo a mis papás. Sentí hielo extendiéndose en el pecho. ¿Ustedes sabían? La mandíbula de mi papá trabajó. No sobre la llamada falsa. No sabíamos que iba a hacer eso, pero sabíamos que te iba a pedir dinero. ¿Y le dijeron dónde encontrar mi información bancaria? Dije, y las piezas encajaron. Le dieron mi usuario y contraseña. El silencio de mi mamá fue respuesta suficiente. Morrison se inclinó al frente. Señor y señora Henderson, ustedes proporcionaron a sabiendas a su hija Sophie acceso a la información financiera de Natalie. ¿Sin el permiso de Natalie? Es familia, dijo mi papá defensivo. Compartimos cosas. Eso hacen las familias. No, dijo Morrison calmada. Eso hacen los ladrones. Y cuando alguien usa esa información para cometer fraude, es un delito. Volteó hacia Sophie. Te enfrentas a múltiples cargos. Robo de identidad por usar la información de tu hermano. Intento de fraude por transferencia. Delitos informáticos por acceso no autorizado a la cuenta bancaria de tu hermana. Si sus padres facilitaron esto a sabiendas al darle acceso, podrían ser acusados como cómplices. Mi mamá hizo un sonido como si le hubieran dado un golpe. La cara de mi papá pasó de ceniza a blanco. El llanto de Sophie se intensificó. No quise. Yo solo tenía miedo, y tú siempre arreglas las cosas, Nat. Siempre lo haces. ¿Dándoles dinero que no puedo dar?, pregunté, alzando la voz aunque intentaba mantenerme calmada. ¿Saben lo que he sacrificado por ayudar a esta familia? ¿Saben lo que he dejado? Nosotros nunca te pedimos que... empezó mi papá. Sí lo hicieron, lo interrumpí. Cada vez que llamaron con una crisis, cada vez que me hicieron sentir que yo escogía el dinero en lugar de la familia, cada vez que me dijeron que era egoísta por preguntar en vez de ayudar, me entrenaron a responder al pánico con la cartera. Y cuando por fin empecé a decir que no, escalaron, mintieron, robaron, cometieron delitos. El cuarto quedó en silencio. Morrison sacó un formato. Sophie Henderson, quedas arrestada por intento de fraude por transferencia y robo de identidad. Tienes derecho a guardar silencio. Espera, me oí decir. Morrison me miró, ilegible. Señora Henderson, esto es un asunto penal. No depende de usted. Lo sé, dije. Pero, ¿puedo hablar con usted? Afuera. Capítulo 6. La decisión. En el pasillo, afuera del cuarto, Morrison cruzó los brazos. Antes de que me lo pida, no puedo hacer que esto desaparezca. Se van a presentar cargos. Ya no es un asunto de familia. Lo sé, dije. No le estoy pidiendo que lo quite. Le estoy preguntando qué sigue. Ahora, su hermana queda detenida y se hace su registro. Probablemente la presenten mañana ante un juez.
Como es primera falta y en realidad no se transfirió dinero, es probable que tenga un acuerdo. Libertad condicional, restitución, servicio comunitario y asesoría financiera obligatoria. ¿Y mis papás? También podrían enfrentar cargos por proporcionar acceso no autorizado a sus cuentas. Pero no sabían que iba a falsificar la llamada, dije, aunque defenderlo se sintiera como traicionarme. No, pero le dieron su información bancaria sabiendo que la iba a usar sin su permiso. Eso es un delito. La expresión de Morrison se suavizó un poco. Entiendo que es su familia. Entiendo que esto es complicado, pero necesito que entienda algo. Casi le roban $20,000. Y si la seguridad del banco no lo hubiera detectado, si usted hubiera transferido el dinero por esa llamada falsa, lo habría perdido, sin forma de recuperarlo. La realidad me cayó encima, $20,000, casi un tercio de mis ahorros. Dinero que junté a fuerza de años de horas extra, chambas adicionales, y decirle que no a cosas que quería porque estaba ahorrando para una casa, para retiro, para seguridad. Todo ido porque mi hermana quería evitar las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué hago?, susurré. Morrison guardó silencio un momento. Eso depende de usted. Puede cooperar completamente con la fiscalía, declarar si es necesario, aportar documentación del patrón de manipulación financiera, o puede negarse a cooperar, lo cual no detendrá los cargos, pero podría afectar la severidad de la sentencia. De cualquier forma, tiene que protegerse de aquí en adelante. ¿Cómo? Nuevas cuentas bancarias, nuevas contraseñas, congelar su crédito, preguntas de seguridad que ellos no puedan contestar. Y hizo una pausa. Terapia. Porque lo que le hicieron no es solo fraude financiero, es abuso emocional. Capítulo 7. Las secuelas. Arrestaron a Sophie. Mis papás contrataron un abogado, usando dinero que decían no tener cuando yo me negué a ayudar con la cuenta imaginaria del hospital de Cameron. La historia salió en las noticias locales. Mujer local arrestada por intentar defraudar a su hermana en una estafa de emergencia falsa. La reportera se equivocó en varios detalles, pero la verdad central quedó a la vista de todos. Mi teléfono explotó de mensajes. Amigos preguntando si estaba bien, colegas que habían vivido cosas parecidas, familiares lejanos diciendo que yo era cruel por no arreglarlo en privado. Pero el mensaje que me rompió fue de Cameron. No puedo creer que Sophie hiciera esto. No puedo creer que mamá y papá la ayudaran. Perdón por usar mi nombre. Perdón por hacerte pensar que me estaba muriendo. Lo llamé. Hablamos 2 horas. La conversación más larga que habíamos tenido en años. Me dijo que había estado en rehabilitación el último mes, que estaba intentando dejar el alcohol y ordenar su vida para dejar de ser la crisis de la familia. Sí había perdido su cartera, pero no le dio importancia, porque estaba concentrado en no desmoronarse. No sabía qué tan mal se había puesto, dijo. Con ellos llamándote siempre. Pensé que te gustaba ayudar. Me gustaba, admití. Un tiempo, hasta que entendí que no estaba ayudando. Estaba habilitándolos. Perdón, dijo otra vez. Por todo. Por cada vez que te quité dinero y no te lo pagué. Por cada vez que te hice sentir responsable de mis tonterías. No era perdón, todavía no, pero era algo. Sophie aceptó un acuerdo. 2 años de libertad condicional, restitución de $5,000 para cubrir el costo de la investigación y mis gastos legales, 200 horas de servicio comunitario y asesoría financiera obligatoria. A mis papás no los acusaron, pero se les exigió asistir a terapia familiar como parte de los términos de la libertad condicional de Sophie. Yo cambié todo. Bancos, contraseñas, preguntas de seguridad. Puse alerta de fraude en mi historial crediticio. Hice que cualquier transacción mayor a $500 requiriera confirmación verbal del banco con una palabra clave que nadie en mi familia conocía. La palabra clave era suficiente. 3 meses después del arresto de Sophie, mi mamá llamó. No desde un número falsificado, su número real. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Natalie, dijo con una voz cuidadosa. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decir algo. Esperé. Perdón, dijo. No porque nos cacharon. No porque arrestaron a Sophie. Perdón porque tú tenías razón. Te tratamos como cajero automático. Te hicimos responsable de problemas que tú no creaste. Y cuando por fin empezaste a defenderte, te castigamos por eso intentando robarte. No dije nada. La terapeuta que estamos viendo, continuó mi mamá, nos ha hecho ver patrones. ¿Cómo te tratamos distinto que a Cameron y Sophie? ¿Cómo esperamos que tú seas perfecta y a ellos les dejamos ser humanos? ¿Cómo usamos tu amor en tu contra? No sé qué quieres que diga, logré decir al fin. No quiero que digas nada, dijo mi mamá. Solo quería que supieras que ya lo veo. Veo lo que hicimos. Y me da vergüenza. Nos quedamos en silencio un buen rato. No estoy lista para perdonarte, dije. No sé si algún día lo vaya a estar. Lo sé, dijo mi mamá. Pero espero que algún día podamos intentarlo otra vez. Diferente esta vez. Tal vez, dije. Pero tiene que ser diferente. Completamente diferente. O ya se acabó. Entiendo. Colgué sin despedirme. 6 meses después, mi teléfono sonó a las 11:47 p.m. Un martes. Número desconocido. Mi mano se quedó suspendida sobre la pantalla, la memoria muscular gritándome que contestara, que averiguara qué estaba mal, quién necesitaba ayuda, qué crisis requería mi intervención inmediata. En vez de eso, rechacé la llamada. Si era importante, dejarían mensaje.
Si era real, volverían a llamar desde un número que yo reconociera. Si era una emergencia, usarían la palabra clave que les di a las personas en las que de verdad confío. El teléfono no volvió a sonar. Me di la vuelta, me tapé y volví a dormir. Porque aprendí algo en los últimos 6 meses. No todas las crisis son mías para resolver. No todas las llamadas son mías para contestar. No todas las emergencias son reales. Y la gente que de verdad te ama no necesita fingir la muerte de tu hermano para que le hagas caso. Solo llaman desde su número real en horas razonables. Y piden, no exigen. Mi terapeuta le llama límites saludables. Yo le llamo supervivencia. Como sea, duermo mejor ahora. Y cuando números desconocidos llaman a medianoche, no contesto. Solo susurro una sola palabra en la oscuridad. Suficiente. Y dejo que el silencio sea mi respuesta.